Hola, buenas tardes a todos nuestros socios que nos visualizan desde la plataforma educativa de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y a todos ustedes que nos visualizan desde redes sociales y muestran interés en la medicina de urgencias. Me presento, soy la doctora Silvia Uribe, formo parte del Comité de Educación de la Sociedad y en nombre de nuestro presidente, el doctor Luis Daniel Sánchez Arriola, y del vicepresidente, el doctor Julio Olvera, les doy la bienvenida a esta sesión estatutaria del mes de julio. El día de hoy, como todos los meses, tenemos un tema de mucho interés y sobre todo porque estoy segura que en todos los turnos de su servicio de urgencias ingresan pacientes con traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, vienen muchas preguntas en el tema. ¿Qué es lo que seguimos haciendo bien? ¿Realmente seguimos manteniendo tratamientos con nivel de evidencia para el manejo del traumatismo craneoencefálico moderado a severo? ¿Seguimos manteniendo malas costumbres? ¿Y hasta dónde podemos nosotros como servicio de urgencias mantener un paciente con traumatismo craneoencefálico severo en la sala de urgencias? Sin duda, muchas de estas preguntas van a ser contestadas en la siguiente sesión con el tema de abordaje del neurotrauma en la sala de urgencias. Y sin más preámbulo, quiero presentar con mucho orgullo y respeto a nuestros siguientes ponentes por orden de aparición, que es el doctor Jorge Velázquez Rabiela, maestro y amigo, que es especialista en medicina de urgencias, cuenta con alta especialidad en medicina de reanimación, es médico adscrito del servicio de urgencias del Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE y del Hospital Juárez de México, profesor adjunto del curso de especialidad del Hospital Juárez de México y es miembro del Comité del Servicio de Educación de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Y también una excelente ponente que está poniendo en alto el nombre de la medicina de urgencias, a la doctora Brenda Díaz Romero, que es especialista en medicina de urgencias, cuenta con alta especialidad en medicina crítica de Hospital General La Villa, alta especialidad en terapia intensiva en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y es adscrita a la terapia intensiva del Hospital Ángeles Universidad. Vamos a dar inicio a esta sesión. Cedo micrófonos al doctor Jorge Velázquez Rabiela y no olviden poner sus preguntas en la caja para al final dar contestación a las mismas. Agradezco mucho las palabras de la doctora Silvia Uribe, así como agradezco mucho la invitación para estar esta tarde con todos ustedes en esta sesión mensual de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Bueno, pues vamos a hablar de lo que son las medidas de neuroprotección y el tratamiento farmacológico dentro de lo que es el paciente neurotrauma con traumatismo craneoencefálico, que es una entidad que independientemente de a lo que más especialista en nuestro servicio de urgencias o en nuestro hospital, claro que de vez en cuando llegará a caer alguien con un golpe en la cabeza y entraremos en el conflicto de cómo lo vamos a abordar, cómo lo vamos a atender, etcétera, etcétera. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés al hablar de esta presentación, no me patrocina ningún laboratorio o alguna empresa, así que pues obviamente aquí hablaremos únicamente del tratamiento con la evidencia, ya cualquier marca o situación así, pues no recibo ningún pago por las mismas. Entonces, el nivel de evidencia, siempre escuchamos eso cuando pasamos visita, damos una sesión, cuando estamos con los residentes, nosotros dentro de nuestra formación como médicos especialistas, subespecialistas, etcétera, todos ustedes que nos ven, e incluso también ya la medicina basada en evidencias, pues se trata de abordar pues, de los conceptos de la educación básica cuando estamos en la universidad, o sea, cuando estamos formando como médicos generales, médicos cirujanos, o como sea la denominación en las distintas escuelas y facultades de medicina. Entonces, nosotros debemos de buscar trabajar siempre con el nivel de evidencia más alto y obviamente pues, buscando poner la mejor práctica médica al servicio de nuestros pacientes, que hagan menos daños, que los beneficios superen obviamente los riesgos. Entonces, como ven, los niveles de evidencia y los grados de recomendación, pues obviamente son importantes siempre buscar los más altos. No todos vamos a ver más adelante que son 1A, que sea lo ideal. Incluso pues realmente detectaremos que de entre todas las intervenciones, solamente una cumple con ese requisito e incluso esa intervención es más que nada para no aplicarla más que dentro de su uso rutinario en el paciente con traumatismo craneoencefálico. Entonces, pues ahí llega el paciente, que encontramos con alguna bandera roja, algún dato de alarma, algo que nos hace sospechar que ese golpe en la cabeza
ya sea por la cinemática del trauma, el mecanismo de lesión, el estado de alerta, sea la consideración que nosotros tengamos, pues, vamos a dar ese abordaje, no solamente es pedir la tomografía, la radiografía de columna cervical, el abordaje en general del paciente con un trauma múltiple o que a fuerzas hay que esperar a que llegue completamente momificado, ¿no? Ya no solo empaquetado o ferulizado por el servicio de atención médica prehospitalaria, o sea, también nosotros tenemos que comprender que el tratamiento inicia desde la calle muchas veces, aunque también sabemos que no siempre van a llegar en una ambulancia los pacientes. Entonces, ¿cuál es una manera fácil o más práctica? Pues buscar las guías, ¿no? No siempre nos basamos en las mismas, o la mayoría de las veces tratamos de que nuestra práctica clínica se base en alguna guía, ya sea local o internacional. Aquí un ejemplo pues, es la de la Brain Trauma Foundation, que tuvo su última actualización hace un par de años, van en su cuarta edición, y pues engloba muchos estudios que algunos pues tendrán poco tiempo de haberse realizado, otros como el estudio CRASH, que pues tiene ya prácticamente unos 22, 19 años que fue publicado, donde pues iremos acotando algunos de estos datos para nosotros tener una buena práctica clínica en la atención del paciente con neurotrauma. Entonces, pues del abordaje y el manejo y el tratamiento, pues como les mencionaba, inicia todo desde la calle. Idealmente sería que todos los casos de trauma, pues el abordaje fuera por personal de atención médica prehospitalaria. Sin embargo, sabemos que muchas veces sí van a llegar en la parte de atrás de una pick-up, un taxi, deambulando, siendo traídos por familiares, un taxista, un compañero de trabajo, etcétera. Entonces, pues básicamente nosotros tenemos que comprender desde el prehospital hasta que ingresa el paciente a la sala de urgencias, cubículo de choque, unidad de reanimación, como sea la disposición que tengan de su servicio de urgencias, pues primero enfocarnos en estos 5 puntos que aplica igual para ambos rubros, pre-hospital y hospital. El primero, los cuidados para mantener la vida, resucitación de las funciones vitales con base pues, al número de traumas que tenga el paciente, no solo el de cráneo, tórax, abdomen, extremidades, etcétera. El tratamiento de las lesiones asociadas, los cuidados definitivos, determinar pues quién además de nosotros pues va a dar ese manejo multidisciplinario para disminuir la mortalidad y aumentar la sobrevida del lesionado, y la estabilización del transporte, que en el aspecto prehospitalario pues, es seguir todo el protocolo de atención antes de llegar al hospital, y dentro del hospital seguir todo el protocolo o el procedimiento que nosotros tengamos determinado, de que el paciente llega, se ingresa, está en la unidad de reanimación, está en la sala de urgencias y de ahí a quirófano, terapia intensiva, área de hospitalización, o si nuestra unidad médica no tiene todos los recursos brevemente comentados para dar la atención definitiva, buscar el traslado ya sea terrestre o aeromédico. Entonces, aquí englobamos pues, los puntos que se considerarán más importantes para la atención prehospitalaria, que es individualizar lo que es el uso del oxígeno suplementario. Sabemos que también la hiperoxemia puede ser deleteria en el paciente crítico, no solamente con trauma, pero pues de ser necesario, pues aplicarlo ya sea a través de cánula nasal, mascarilla o incluso desde la escena, pues el determinar si requiere el abordaje del paciente, la protección de la vía aérea con un dispositivo supraglótico o con la intubación endotraqueal, según sean las capacidades, recursos y destrezas del personal paramédico. El control de las heridas, obviamente es una parte importante, recordando que el paciente de trauma, la principal causa de muerte prehospitalaria sigue siendo las lesiones exsanguinantes, entonces pues buscar desde la compresión directa y de ahí cualquier otra alternativa para el control de las hemorragias. Tener una vía endovenosa periférica y evitar el uso de soluciones hipotónicas, en este caso soluciones, por ejemplo, dextrosa al 5%, a menos de que la hipoglucemia se detecte y se tenga que tratar. El manejo de la hipotensión arterial, obviamente individualizando la situación del trauma, si se debe manejar al paciente con hipotensión permisiva o si va a requerir apoyo con soluciones cristaloides de primera instancia o posteriormente incluso hasta considerar el manejo con vasopresores. De ahí el tratamiento dirigido a la hipertensión intracraneal, ya se hablará obviamente en su momento lo que es el neuromonitoreo, pero claro que hay una alternativa para hacerlo desde el hospital, que es la medición de la vaina del nervio óptico, donde ahí podremos tomar decisiones, obviamente dependiendo del protocolo de atención local prehospitalario, si es que se puede llegar a utilizar solución salina hipertónica al 3% o manitol, obviamente todo esto con base, reiterándoles, al protocolo local de atención prehospitalaria. El manejo rápido
de lo que son las crisis convulsivas postraumáticas, en este caso con benzodiazepinas de acción rápida, lo ideal sería el uso del lorazepam. Sin embargo, pues aquí podemos aplicar lo que es el uso del diazepam o el midazolam, reiterando también aquí, dependiendo lo que indique una dirección médica con base a un protocolo de atención prehospitalario. Y también la analgesia, que en este caso no se debe de dejar de lado, no tiene por qué el paciente estar con dolor, sobre todo en una situación de un trauma múltiple donde distintas lesiones puedan condicionar incremento, obviamente, pues del disconfort ocasionado por el dolor. Y de ahí entonces entra la situación que nosotros llegamos a percibir cuando llega el personal paramédico con el paciente y o llega completamente momificado o al contrario, llega casi con el signo de la playa positivo. Entonces, el protocolo de traslado también se llega a individualizar en el prehospital. No todos los pacientes tienen que llegar así como los ven en esta imagen frente a ustedes, donde llegan con el collarín, inmovilizadores, los straps de la araña, etcétera. Entonces tenemos este diagrama de flujo, este algoritmo que nos ayuda a determinar desde el prehospital qué pacientes sí deben de llegar completamente empaquetados y cuáles no. Ya no solo es hay que llevarlo empaquetado por protocolo. Entonces, obviamente, en caso de dudas o que nuestro juicio clínico nos diga si debemos de empaquetar al paciente, pues obviamente ni modo, se va a tener que ir así, sabiendo de que obviamente pues, hay disconfort por el uso de la tabla rígida, la férula cérvico-dorsolumbar, el uso del collarín, porque muchas veces usamos distintos tipos de collarines, que si un collarín semirrígido o un collarín rígido, que es un Filadelfia, que si es un Miami, etcétera. Entonces, si el paciente tiene un estado de alerta adecuado, un Glasgow de 15 puntos, pues nosotros podemos ir revisando prácticamente si hay alguna lesión sobre la línea media, si hay alguna que nos lo distraiga al paciente para determinar si va a requerir el uso del collarín y el resto del empaquetamiento. O si hay alguna lesión penetrante, una herida por proyectil de fuego o por instrumento punzocortante, que nos haga determinar que si hay otra lesión asociada pueda estar comprometida la columna cervical. Y ahí, como ustedes van viendo, los distintos escalafones dentro de este diagrama de flujo, esto le ayudará al personal paramédico tomar esa decisión. Entonces, y básicamente, si encontramos molestias neurológicas, alteración de la sensibilidad, problemas sobre la línea media, o que el paciente neurológicamente ya esté comprometido, pues sí, hay que considerar entonces el empaquetar y que así llegue al hospital. Sin embargo, dentro de este escenario no se puede dejar de hacer el hincapié de pues, el control, la protección y la vigilancia de la vía aérea del paciente en situación traumática. Entonces, obviamente, pues ahí es la importancia del trabajo en equipo. Sin olvidar, obviamente, ya tanto fuera como dentro del hospital, ya que arribó con nosotros, pues el manejo del ABCD de la reanimación, como nos marca ya desde hace varios años el Colegio Americano de los Cirujanos, y que nosotros ya, en este caso, de manera puntual, con un equipo de trabajo en la unidad de reanimación, dentro de la sala de urgencia, nosotros podemos lograr la vía aérea, la ventilación, los signos de circulación, considerar el control de hemorragias, el déficit neurológico que pueda tener el paciente, obviamente, pues la exposición y el control de la temperatura. De igual manera, pues con mayor cantidad de lesiones concomitantes, lesiones exsanguinantes, pues sí valorar las fases de la reanimación, obviamente pues buscando durante este primer impacto o esta primera ola, buscar rápidamente la recuperación para que el paciente esté lo más estable posible o con la menor cantidad de complicaciones que permitan que el paciente pueda pasar a quirófano, pueda pasar a la terapia intensiva o pueda ser trasladado, ya que el paciente esté optimizado el manejo. En este caso, entre la fluidoterapia, el protocolo de transfusión masiva de ser necesario, pues ya se pueda movilizar de la unidad de reanimación. Entonces, básicamente los 4 puntos cardinales de lo que es una reanimación con control de daños, pues el equipo de reanimación de la sala de urgencias, un líder y de vía aérea, y etcétera, fármacos, una bitácora, etcétera, el laboratorio, banco de sangre que nos estén apoyando para rápidamente tener resultados, tener paquetes globulares, plasma, plaquetas, crioprecipitados y posteriormente pasar a la cirugía de control de daños. Esto independientemente si requiere la intervención del neurocirujano en caso de que nosotros encontremos lesión intracraneal secundaria, hematoma epidural, subdural, que sea extenso con efecto de masa, que ahí sí ya más que el manejo farmacológico, pues requiera rápidamente o a la brevedad la descompresión craneal.
porque los potenciales problemas a los que nos vamos a enfrentar es que el paciente continúe con convulsiones postraumáticas, obviamente pues el vómito que pueda llevar a la neumonitis posterior, neumonía por aspiración, el rápido deterioro clínico rostrocaudal del paciente de trauma, la persistencia del estado de choque, esto con lesiones concomitantes. Si tenemos un paciente con un traumatismo encefálico y no encontramos lesión medular o lesiones aparentes en otras cavidades, como puede ser tórax, abdomen, per se el trauma de cráneo no nos debe de provocar estado de choque, a menos de que sí haya una lesión exsanguinante o una hemorragia interna que esté comprometiendo la hemodinámica del paciente de trauma. Y obviamente, pues no olvidar las alteraciones metabólicas, en este caso, independientemente del antecedente, si es que contamos con ellos tanto por el interrogatorio directo al familiar o al paciente, si es que nos lo permitió a su ingreso a urgencias o por parte del personal prehospitalario, si el paciente es diabético, si el paciente es cardiópata, nefrópata, neumópata, que pues básicamente también ya es parte de lo que nosotros atendemos al día a día en cualquier hospital, pues de cualquier lugar, ya sea rural o urbano. Entonces, pues iniciando ya con lo que son las medidas propiamente, pues la de las más básicas, tomando en cuenta que ya se haya corroborado la facilidad de poder tener cierta movilización con control, obviamente, de la columna del paciente, pues es la elevación de la cabecera. Nosotros lo podemos encontrar que si son 20 a 30 grados, 30 a 45 grados, esto está ya estudiado desde los años 80, como pueden ver esta referencia que todos lo más bien pude encontrar desde 1983, donde sí la elevación de la cabecera nos va a facilitar la disminución de la presión intracraneal aproximadamente de 1 a 5 milímetros de mercurio, facilitando obviamente pues, el retorno venoso en el sistema venoso, para la redundancia, del tejido encefálico. Entonces de ahí pues sí es una medida que se debe de aplicar, pero básicamente para no perdernos en este concepto, pues los 30 grados es suficiente para que nosotros en teoría tengamos esta facilidad de control de la presión intracraneal, a sabiendas de que la bóveda craneana, al ser un cuerpo o una estructura que no permite la entrada o salida de nada, pues si está con una hemorragia importante, pues facilitará por lo menos que tengamos esta intervención para facilitar esta disminución de la presión intracraneal. Ahora, en cuanto a la hemorragia, sobre todo si el paciente tiene múltiples lesiones, no está contraindicado el uso de agentes hemostáticos, como es el ácido tranexámico, que sabemos que va a inhibir lo que es el plasminógeno tisular. Esto lo conocemos desde el año 2013 con el estudio CRASH-2, donde se encontró que al aplicarse antes de 3 horas después del trauma, la dosis la tienen ahí en la diapositiva, 1 gramo para 10 minutos, posteriormente para 8 horas o durante 8 horas, facilitará el control de la hemorragia, aumentando la sobrevida, disminuyendo la mortalidad, siempre y cuando se administre antes de este periodo de tiempo. En cuanto a la terapia anticonvulsivante, la recomendación, el nivel, pues prácticamente oscilará entre 2A y 2B, ya que no hay ninguna diferencia demostrada que, por ejemplo, el levetiracetam sea mejor que la fenitoína o el valproato, ácido valproico, valproato de sodio, valproato de magnesio, y B, para el manejo de las crisis convulsivas, ya fuera del uso de las benzodiazepinas, y que también no se recomienda su uso como profilaxis a menos de que nosotros ya hayamos presenciado las crisis convulsivas, que es una de las dudas muy frecuentes que llegamos a tener, de pues tengo este paciente con cierto tipo de hemorragia, de cierta extensión, que obviamente puede provocar convulsiones, pero muchas veces ocurre que no es así. Entonces, básicamente, la recomendación es no utilizarlo a menos de que presenciemos crisis convulsivas. Pero si ya desde el prehospital nos reportan de que ya se manejó con benzodiazepinas de acción corta, pues básicamente ya el ingreso con nosotros, pues habrá que considerar el uso de la fenitoína para el manejo de las crisis convulsivas, siempre y cuando no haya contraindicación por alergias o alguna otra situación. 2000, el estudio multicéntrico más grande realizado para los pacientes de trauma, específicamente trauma craneoencefálico, fue aproximadamente de 22,000 pacientes los que entraron en este estudio, ya que hasta antes del año 2000 sí de manera rutinaria se utilizaba el esteroide, así como todavía siguen las controversias para el trauma raquimedular por la consideración de lo que llega a mejorar la inflamación y actuar sobre los radicales libres, el esteroide, dosis altas de metilprednisolona u otro equivalente, dexametasona, hidrocortisona, realmente no mostró
impacto sobre la discapacidad, incluso pues aumentando la mortalidad. Este es el único fármaco con indicación 1A de que no se debe de prescribir en el paciente con trauma craneoencefálico. Ya si cursa con otras entidades que sí requieran manejo con esteroide, bueno, ahí es donde se deberá de aplicar el esteroide para ese tipo de pacientes. O no es lo mismo el edema cerebral que tiene un paciente con una lesión cerebral por un tumor que aquel que tiene edema cerebral por un traumatismo craneoencefálico. Entonces aquí el esteroide no está recomendado ya desde hace muchísimos años. La terapia hiperosmolar también puede entrar en discretas controversias entre qué puede ser mejor, si el manitol o la solución salina al 3%, a sabiendas de que en general la terapia hiperosmolar está indicada para buscar incrementar la osmolaridad, mejorar la expansión del volumen cerebral, la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, mejorar el flujo sanguíneo microvascular y reducir la viscosidad sanguínea. También nos podemos guiar con base a la medición de la vaina del nervio óptico, si el paciente pues no solamente esperara que presente triada de Cushing, sino que tenga ya datos indirectos de presión intracraneal elevada con base a la medición de la vaina del nervio óptico. Entonces, ¿qué es mejor, el manitol o la solución hipertónica al 3%? Pues realmente hay dos consideraciones para cada una de las dos. Es la diuresis osmótica que provoca el manitol y que fácilmente se cristaliza esta solución, y que con respecto a la solución salina hipertónica, pues es la hipernatremia, independientemente de que se utilice la dosis indicada que ustedes ven en la diapositiva. Entonces, pues básicamente es el recurso que tengamos. No hay nada realmente hasta el momento que indique cuál es mejor. Sí hay cierta preferencia sobre la solución salina hipertónica, y ahí es donde también podemos entrar, si es en bolo o si es en infusión, así como la controversia se llega a dar para el manejo de la hiponatremia en otro contexto de la aplicación de este tratamiento. Pero básicamente el uso de los bolos con solución salina hipertónica al 3% sería no lo ideal, pero también hay que trabajar pues muchas veces desafortunadamente con lo que llegamos a tener. Entonces, si tenemos manitol, lo podemos utilizar. Ahora, el uso de vasopresores, pues de rutina no están indicados, a menos de que el paciente pues ya esté con datos de disminución de la presión arterial media, que para nosotros mantener una presión de perfusión cerebral entre los 60 a 70 mm de mercurio, la recomendación es 2B para el inicio de los vasopresores, en este caso pues con la norepinefrina o en este caso lo que lleguemos a tener disponible. En cuanto a la sedación y analgesia, desde el uso rudimentario del paracetamol hasta llegar a los opiáceos, y de ahí pues se puede utilizar fentanilo, propofol, ketamina, hasta midazolam para el manejo de la sedación del paciente en caso de que ya haya tenido depresión respiratoria o déficit neurológico con deterioro rostrocaudal y haya requerido manejo de la vía aérea. Cuando considera el uso del tiopental para una, entre comillas, supresión metabólica, es cuando ya el paciente persiste con la hipertensión intracraneal y no ha respondido a todas las medidas anteriores y que obviamente pues no ha podido pasar a quirófano. Básicamente esa sería la única consideración para los barbitúricos. De ahí en fuera todo lo demás que ven en el listado para la sedación y la analgesia, reiterando paracetamol y los opiáceos, es lo que está indicado. Ahí sí también trabajaremos con lo que nosotros tengamos disponible. La recomendación aquí para todo esto es 2A. La tromboprofilaxis, siempre y cuando el paciente tenga ya control de hemorragias o hayan transcurrido 72 horas y no haya alteraciones o diátesis hemorrágicas o alguna otra consideración, sí se puede ya iniciar, de preferencia con la enoxaparina a dosis de tromboprofilaxis. En caso de que el paciente tenga condiciones que impidan la tromboprofilaxis por cirugía, por el volumen de hemorragia o por hemorragia continua, al ingreso o de manera posterior al manejo quirúrgico de control de daños, pues por lo menos el uso de vendas o sistemas de compresión continua o presión alterna. Y a complementar, pues considera el uso de anticonvulsivantes si no hay presencia de convulsiones hasta una semana después del ingreso. Básicamente no lo vemos tanto en urgencias, pero sabemos que por la sobresaturación de los servicios de hospitalización y terapia intensiva, a veces el paciente puede tener una estancia prolongada con nosotros en el departamento de urgencias. El control en la glucosa, aquí sí con recomendación 2A, los valores son oscilantes. Lo último se considera que esté entre los 140 a los 180 miligramos, pero también dependiendo la individualización para el paciente puede ser desde los 117 hasta los 180 miligramos por decilitro. No olvidar posteriormente, si el paciente se queda mucho tiempo con nosotros, buscar el monitoreo de la actividad neural del paciente, ya sea con el electroencefalograma o incluso pues por lo menos con un BIS,
para valorar la actividad cortical. El Doppler transcranial, si es que lo sabemos utilizar o tenemos el dispositivo, pues aplicarlo para valorar el flujo sanguíneo del paciente. TACs de control, resonancia magnética en caso de que el paciente no tenga una lesión cerebral secundaria importante, si hay sospecha de una lesión axonal difusa o alguna otra eventualidad. Siempre control de la temperatura, la hipotensión permisiva siempre estará, hipotermia terapéutica siempre estará en controversia. Lo ideal es por lo menos tener al paciente en eutermia, 36.5, 37 grados Celsius, la hemoglobina por lo menos de 7 a 9 gramos por decilitro y el sodio que no sobrepase los 155 miligramos por decilitro. Y eso lo englobamos con la mnemotecnia de Goscap. Aquí en esta infografía pues vemos resumido todo lo anterior. No olvidar probablemente también la normoxemia, la normocapnia, el manejo del dolor y la ansiedad en caso de que el paciente esté despierto o que pueda presentar agitación psicomotriz derivado de la lesión cerebral traumática. Y no todo es tan fácil como para Homero Simpson de darle una dona con chispitas para poderle abrir la cabeza o poderlo mantener más tranquilo dentro del departamento de urgencias, en lo que pasa a la atención en otras manos dentro de este manejo multidisciplinario que es muy importante. Ya en cuanto a lo neuroquirúrgico, que es el término del tratamiento básicamente, pues sí considerar pues las lesiones que requieren manejo quirúrgico de emergencia regularmente son del hematoma epidural, dependiendo del volumen y la extensión, así como el subdural o aquellas concentraciones hemáticas que tengan por lo menos un volumen entre los 20 y 50 mililitros y obviamente con desplazamiento de la línea media. Entre más grave sea la lesión, pues ahí es donde el neurocirujano determinará cuál es el abordaje ideal, si solamente es el uso de trépanos o una craniotomía amplia. Y a final de cuentas, de manera resumida, pues tenemos que tener en cuenta que todas las acciones que nosotros apliquemos, pues deben ser con el principio de no hacer más daño a los pacientes. Como recordar el no poner sondas nasogástricas a cualquier pobre cristiano que llega con un golpe en la cabeza. Pues esos son mis enlaces para mantener contacto, por si desean memes, chistes, anécdotas, o bueno, información médica, pues obviamente con mucho gusto a través de Facebook, Twitter, y también ahí les dejo lo que son las redes sociales del Servicio de Urgencias del Hospital Juárez de México. A veces también hay información de relevancia. Sin más, pues agradezco a todos ustedes su paciencia y sobre todo su atención. Buenas tardes, mi nombre es Brenda Díaz, gracias a la sociedad por la invitación, gracias doctora Silvia por la presentación y pues siempre es un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a hablar del abordaje del neurotrauma en la sala de urgencias y pues a quién no le ha tocado un paciente con traumatismo cráneoencefálico iniciar el abordaje. Siempre para todos yo creo que de cualquier área crítica va a ser un reto y esto por todas las implicaciones que conlleva. Entonces, pues de aquí sale el término de la monitorización multimodal, que es la evaluación neurológica a partir de la función cerebral por diferentes técnicas. Esto lo que intenta hacer es que sea un método fácil de realizar, que se realice a la cabecera del paciente, que se detecte en forma temprana, que además ayude a evaluar la presión cerebral, el flujo sanguíneo cerebral, la entrega de oxígeno, el metabolismo y la función del sistema nervioso central. La vamos a dividir en dos formas, que son las variables no invasivas y las variables invasivas. Vamos a empezar por las no invasivas. Las no invasivas, pues vamos a hablar de lo que es ultrasonido ocular, que puede ser dividido en la vaina del nervio óptico y el ultrasonido de la arteria oftálmica. Sin embargo, por cuestión de tiempo vamos a hablar solo de la vaina del nervio óptico. ¿Y qué es la vaina del nervio óptico? Pues es una técnica no invasiva con alto potencial para el diagnóstico de patologías asociadas a la elevación de la presión intracraneal. Esto nos ayuda a estimar al lado de la cabecera del paciente la presión en forma no invasiva. Es a alta tasa de reproducibilidad, es segura, de bajo costo y es fácil de documentar los resultados de la ecografía. Además que tiene el conveniente para la toma de decisiones en tiempo real. ¿Cómo se va a realizar la técnica? Pues se va a realizar en un paciente en decúbito supino con elevación de la cabecera a 20 grados. Se va a hacer con un transductor en forma lineal de 7 MHz y se va a colocar abundante gel sobre el párpado y se va a dar una medición en forma axial. Se va a medir a 3 milímetros del nervio óptico y se ha considerado que un diámetro de mayor a 5 milímetros nos va a dar una presión intracraneana mayor a 20. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta es la primera imagen que podemos utilizar.
es la que tenemos que visualizar, en la cual vemos en la parte superior lo que corresponde a la córnea, más hacia al centro vamos a observar lo que es el iris, y más hacia abajo observamos lo que es la retina. Hacia el lado izquierdo vamos a observar una imagen en la cual observamos la parte de la retina, que es donde se va a iniciar la primera medición. En forma vertical vamos a hacer una línea hasta donde logramos obtener una medición de 3 milímetros, y de ahí en forma horizontal se va a realizar una medida. Esta va a ir desde un borde hasta el otro, y que nos va a corresponder al diámetro de la vaina del nervio óptico. En la siguiente imagen se ve un poco más clara y en forma real cómo es la medición que se realiza. Igual, del borde de la retina hacia vertical hasta donde nos marque 3 milímetros, y de ahí desde un borde hasta el otro borde. Hay que recordar que se tiene que tomar en cuenta no solo el nervio óptico, sino también la vaina. Entonces se tiene que tomar desde un borde hasta el otro. Y como les comentaba, un diámetro mayor a 5 milímetros corresponde a 20 milímetros de mercurio como una presión intracraniana. Sin embargo, hay estudios donde se han hecho comparaciones de los pacientes que son traumáticos y no traumáticos, y se ha comparado lo que es la medición en forma invasiva a través del catéter intracraneal con la vaina del nervio óptico, y se ha visto que el diámetro al que corresponde una presión intracraniana y comparada con el del catéter interventricular es hasta un diámetro de 5.47, por lo cual da hasta una sensibilidad del 94%, y la especificidad de igual es muy superior, y se corresponde o se considera que un diámetro de arriba de 5.4 es el que se va a asociar más a datos de hipertensión intracraneana. Hay otros múltiples estudios en los cuales no se ha tomado en cuenta una presión específica para considerarla como la presión intracraniana, ya que múltiples estudios toman variables que van desde los 20 a los 25 centímetros de agua o milímetros de mercurio, así como otros, se han hecho múltiples estudios en diferentes patologías, algunos en trauma, algunos en pacientes como la hemorragia subaracnoidea, por lo cual es una de las limitantes que tiene esta forma de monitoreo, en el cual no hay un rango específico, no hay una patología específica. Sin embargo, los niveles han ido entre los 20 milímetros de mercurio y 25, que corresponden a los 5 centímetros o a los 5.4 centímetros de diámetro de la vaina del nervio óptico. Sin embargo, con este estudio, que es un metaanálisis que se hizo de revisión desde 1980 hasta el 2017, logramos obtener que todos estos estudios al menos tenían consideraciones similares, que era el manejo en centímetros de mercurio y milímetros, y que correspondía a las patologías más frecuentes. Y si se fijan en el gráfico que está en la parte inferior, todos estos estudios, ninguno logra obtenerse o pasar más allá de lo que es el uno de la sensibilidad ni de la especificidad, lo que nos habla que pues es un valor predictivo bueno, así como sus intervalos de confianza son muy pequeños, por lo cual se considera un buen predictor para diagnosticar presión intracraneana. A su vez, se han hecho algunos cortes en los cuales se ha evaluado también el manejo de la osmoterapia y el diámetro de la vaina del nervio óptico, como este estudio en el que se comparan los pacientes con hipertensión intracraniana a partir del catéter interventricular comparado con los que se evalúa a partir de lo que es la vaina del nervio óptico. Y estos pacientes tenían la característica de que tenían presiones por arriba de 25 milímetros de mercurio en un catéter interventricular, y que se asociaban a datos de presión intracraniana durante más de 10 minutos, y que se les administraba manitol de 0.5 hasta 1 miligramo por kilo de peso. Se insonaba o en forma basal, que es la primera línea que tenemos al lado izquierdo, y después de la administración del manitol a los 20 minutos, y se observaba cómo se había cambio después del tratamiento de la osmoterapia, por lo cual se ha considerado no solo como un predictor para el manejo de la presión intracraniana, sino también para guiar nuestra terapéutica. Otra de las medidas que podemos utilizar es el famosísimo Doppler transcraneal, y nos va a servir en el área de urgencias en 3 fases, que es la fase aguda, la fase subaguda y la fase de seguimiento. La fase de aguda porque es importante, porque es el paciente que es el más grave, es el área que está en reanimación y es el que tiene o compromete la vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para estimar primero la presión intracraniana y para evaluar las complicaciones que puede tener este paciente. En la fase subaguda, que son los que más se nos complican, porque son esos pacientes con TCE leve o moderado que dejamos en la sala de observación y que no detectamos o que no guiamos o no damos seguimiento al paciente. Entonces también es importante y sirve para valorar algunos factores que nos pueden comprometer la vida.
y para, entre ellos, la detección de la disección de la arteria carótida interna, que es una de las principales complicaciones de los pacientes con traumatismo cráneoencefálico. A su vez, sigue para dar seguimiento, que una de las partes más importantes es la autorregulación cerebral, que cuando tenemos alteración en alguno de sus componentes, pues nos va a llevar a la complicación del paciente y entre ellos su muerte. ¿Y qué vamos a evaluar? Pues vamos a evaluar 4 ventanas, que son las que se han estudiado, que son la transtemporal, la transorbital, la submandibular y la subcostal. Las más importantes, la transtemporal y la submandibular para el traumatismo cráneoencefálico. ¿Por qué? Porque obtienen varias de las arterias principales, como es la arteria carótida interna, arteria cerebral media y la posterior en la transtemporal. En la submandibular, la carótida, tanto interna como externa y la común. ¿Qué vamos a evaluar en el Doppler transcraneal? Pues vamos a evaluar el diámetro de las arterias cerebrales basales, los índices de velocidad de flujo, vamos a evaluar su pulsatibilidad y su resistencia. Esta es una imagen de lo que es la ventana transtemporal. ¿Cómo lo vamos a ensonar? Pues primero vamos a localizar lo que es el lóbulo de la oreja, vamos a trazar una línea hacia lo que es el canto, y esta línea la vamos a dividir en 3 segmentos. Una ventana posterior que está por arriba del lóbulo, una ventana media y una ventana anterior. ¿Qué imagen vamos a dar? Las famosísimas alas de mariposa, que es la imagen que obtenemos a su lado izquierdo. Por arriba observamos las arterias que podemos visualizar, que es la arteria cerebral media, y podemos observar hacia adelante en la imagen azul lo que es la arteria cerebral anterior. Hacia su lado derecho está la arteria cerebral posterior con su porción P1 y P2, y en el lado derecho superior observamos la imagen de lo que se va a observar, que es el flujo de un paciente, en el cual vamos a tener una velocidad sistólica máxima, que es el piquito de la imagen que se ve, y una velocidad diastólica final. ¿Qué vamos a obtener de esta? Vamos a tener una velocidad sistólica, una velocidad diastólica y la velocidad media. En la siguiente imagen, que es la ventana submandibular, que es otra de las importantes a obtener, lo vamos a obtener colocando el transductor por debajo submandibular, como lo dice su nombre, y con la muesca dirigida hacia el lóbulo de la oreja. Vamos a obtener la imagen superior del lado derecho como primera imagen, y después si tenemos en nuestro ultrasonido una modalidad que se llama Power Column, vamos a poder ver la imagen como está a la superior derecha. Se va a poder ver lo que es la carótida común, y después se va a ver cómo se ven esa bifurcación, donde la que va hacia abajo es la arteria carótida interna y la que va más hacia arriba es la carótida externa. La que a nosotros nos interesa ensonar es la carótida interna, porque es la que lleva el flujo sanguíneo cerebral y es la que nos va a dar el patrón que está llevando, o la cantidad de flujo sanguíneo que tenemos a nivel cerebral. La característica, o lo que nos va a hacer la diferencia entre una y otra, es que la arteria carótida interna, nos va a dar un flujo negativo, y al igual que en la cerebral media vamos a tomar un pico sistólico, la velocidad diastólica y una velocidad media. ¿Cómo vamos a tener la velocidad media? Como cualquier presión arterial media, que son dos diastólicas más una sistólica entre 3. ¿Y qué vamos a tener? Pues lo que es el índice de Lindergaard. El índice de Lindergaard pues nos sirve para valorar lo que es el vasoespasmo cerebral, y vamos a evaluar lo que es la velocidad media entre la velocidad media de la arteria carótida media entre la velocidad media de la arteria carótida interna. Cuando tenemos un Lindergaard menor a 3, el paciente está normal, pero si tenemos uno entre 3 y 6, vamos a tener un paciente que está con un vasoespasmo moderado. Pero si está por arriba de 6 el índice de Lindergaard, vamos a hablar que nuestro paciente está en un vasoespasmo severo. Y de acuerdo a esto van a salir patrones de flujos cerebrales. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque a partir de estos patrones de flujos cerebrales que nosotros vamos a ver qué paciente se está complicando con qué y cuáles son las causas que pueden ser corregidas, y que si no lo hacemos nuestro paciente va a ir a muerte encefálica. Por eso es muy importante estas diapositivas que las tengan en cuenta. Entonces, tomado en cuenta que tenemos una velocidad de la arteria cerebral media, por arriba de 120 hablamos de un vasoespasmo leve, por arriba de 150 hablamos de un vasoespasmo moderado, y por arriba de 200 de un vasoespasmo severo. Al igual que vamos a tomar el índice de Lindergaard, de acuerdo a los rangos vamos a ver si es vasoespasmo leve, moderado o severo, y nos van a dar diferentes patologías. Por ejemplo, en el gráfico que tenemos en la parte superior del lado derecho, tenemos un paciente con un vasoespasmo severo porque tenemos una velocidad de pico sistólico hasta de 200.
y que nos daría un índice de Lindergaard con 6. Hablaríamos de un vasoespasmo severo. ¿Cuáles son las causas que pueden ocasionarnos un vasoespasmo severo? Puede ser la presión intracraniana severa, puede ser un paciente con anemia, puede ser un paciente que tiene hipertermia o un paciente que tiene un CO2 elevado. Todas estas causas pues pueden ocasionar un vasoespasmo severo. A diferencia de un paciente con hiperemia, ¿qué nos puede causar hiperemia? Bradicardia, un paciente que tiene flujo sanguíneo disminuido, un paciente que está con hipotermia. Entonces, son cosas que se pueden corregir y que podemos evitar que nuestro paciente se complique. Ahora, lo contrario, cuando hay disminución del flujo sanguíneo cerebral, vamos a hablar que tenemos una velocidad media menor de 30 centímetros de segundo, una velocidad diastólica menor de 20 centímetros de segundo o un IP mayor a 1,4. Las causas que nos van a generar: hipocamia, hipotermia, bradicardia, hiperviscosidad sanguínea. Otra forma de evaluar la hemodinamia a nivel cerebral es a través del índice de pulsatibilidad, que el índice de pulsatibilidad no es más que la resistencia del flujo sanguíneo cerebral al pasar por un vaso. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues a partir de la velocidad diastólica menos la velocidad sistólica, menos la velocidad diastólica entre la velocidad media. Su valor normal va entre 0,6 y 1,1. Cuando está por debajo de 0,6, vamos a hablar que nuestro paciente está en hiperemia, o sea, está vasodilatado. Entonces, quiere decir que pues este paciente también tenemos que ver cuál es lo que está desencadenando. Ya les había mencionado alguna de las causas. Cuando tenemos entre 1,2 y 1,6, hablamos de un vasoespasmo leve, pero cuando ya tenemos 1,7, 1,9, ya hablamos de un vasoespasmo severo y que este paciente puede llevar a complicarse hasta con una muerte encefálica. Otra cosa para lo que nos sirve el Doppler transcranial es para ver el desplazamiento de la línea media. Aquel paciente que tenemos inestable, que tiene norepinefrina hasta el cielo, tiene vasopresina, tiene adrenalina y que te hace deterioro rostrocaudal, pues tenemos que hacerle algún estudio para saber cuál es la causa. El único estudio que podemos hacer a la causa del paciente es un ultrasonido y si lo tenemos hay que saberlo hacer. Entonces, en la ventana transtemporal podemos ver a nivel de lo que es el tercer ventrículo, ver lo que es el desplazamiento de la línea media, es la famosísima imagen en doble riel. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a visualizar en la parte superior que se tiene que ver el cráneo, en la parte inferior también la otra porción de cráneo, y en medio las dos líneas que son la doble imagen en riel. ¿Qué se va a hacer? Lo mismo que cualquier tomografía, desde donde inicia una de las líneas hacia la porción más distal, que es el cráneo, y la segunda línea de la imagen en doble riel hasta la otra porción de cráneo, que sería nuestra parte 1, que sería la A, y la segunda la B, que nuestra fórmula, como todos recordamos, A menos B entre 2, y que se ha comparado en algunos estudios con las imágenes tomográficos, como es la tomografía de cráneo, y que se ha visto que hay gran similitud y también nos ayuda a confirmar lo que es el desplazamiento de la línea media. Otro de los datos que podemos obtener pues son el resangrado o las imágenes como de hematomas, como un epidural, un subdural, a partir del Doppler transcranial, sobre todo en los pacientes que tienen ya una cranectomía, como en la imagen que tenemos. En la parte de arriba es una imagen por tomografía y se compara con un paciente que tiene o que se realiza un Doppler transcranial y se observa cómo esa imagen es más intensa, hay el desplazamiento de la línea media. En la imagen que está al lado derecho se observa una zona redondeada que nos habla de un hematoma, que nos sirve para medir y visualizar si no hay desplazamiento de la línea media y que sea la causa de que nuestro paciente esté con deterioro neurológico. A su vez, podemos medir las velocidades, que es lo que les comentaba en lo previo. Es la imagen de un paciente que está yendo a muerte encefálica, que te está diciendo dame manejo y que no lo estamos haciendo. Se observa cómo tiene velocidades altas con diástoles muy bajas y que no damos manejo y sigue a un flujo donde solamente hay una velocidad sistólica. Y si no se da manejo, va a llevar un flujo reverberante, que es el que está en la parte superior del lado derecho. Y que si no damos manejo, va a llevar a un silencio eléctrico o a una muerte encefálica. Que esto es lo que en sala de urgencias nosotros debemos evitar y que debemos diagnosticar y dar manejo. Entonces es algo muy importante y muy fácil de realizar y que se puede realizar a la cabecera del paciente. Este es un algoritmo muy bonito que nos sirve yo creo que para todos, para guiarnos. ¿Y cuál es? Un paciente con traumatismo craneoencefálico, tenemos con anisocoria, midriasis, reflejo de Cushing. ¿Tiene todo esto? Sí, damos terapia. ¿No lo tiene? Vamos a dar medidas de neuroprótesis.
presión. ¿Cómo lo vamos a guiar? Hacemos un Doppler transcraneal. Vamos a ver la causa que nos está haciendo el deterioro del paciente. Primero, valorar la presión intracraneana. ¿Cómo la vamos a evaluar? Presión de perfusión cerebral menos PAM. Si esto está normal, ok, seguimos. Vamos a valorar lo que son los flujos sanguíneos. Hay que ver el flujo o velocidad sistólica, la velocidad diastólica, en cuanto está nuestro índice de pulsatividad. Está normal, hay que ver si es por gases, que hay elevación del CO2, hay disminución, si hay fiebre, si nuestro paciente está comprometido también lo que es la hemoglobina. Si no tiene nada de esto, ok, nos vamos a ir a ver la autorregulación cerebral. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la arteria cerebral media y vamos a ver la presión de perfusión cerebral. Hay que valorar que nuestra presión arterial media esté dentro de rangos normales. Y si no, pues hay que ver si requiere o un inotrópico o un vasopresor, o si lo que requiere a lo mejor es sangre y requiere solamente de hemoderivados. Si todo lo demás lo tenemos correcto, entonces solamente hay que seguir guiando nuestra terapéutica porque nuestro paciente está correcto, pero hay que evaluar que no tenga alguna complicación, como cuál, pues la alteración a nivel de las carótidas. Otro de los monitoreos que se puede utilizar es el monitoreo por índice bispectral o BIS, que en este no va a ser más que la adquisición de las señales electrográficas y o las indicaciones es que nos sirve para ver la actividad epileptiforme, sobre todo cuando tenemos un paciente que tiene el deterioro del estado neurológico y no despierta, para ver si no se encuentra en un estado epiléptico no convulsivo, o para ver el tipo de actividad o de onda que tiene a nivel cerebral, así como el estado de sedación y analgesia que presenta nuestro paciente. Todos nuestros pacientes se consideran que deben estar entre rango de 40 y 60 en una sedación profunda, nunca por debajo de esto. La única indicación para tener un BIS de 20 es cuando nuestro paciente ya tiene más de 2 medidas para el manejo de la presión intracraneal y no ha mejorado, que es cuando se lleva al coma barbitúrico y es que debemos de tener una meta de 20. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, nuestro paciente está en coma barbitúrico y lo vamos a tener en cierto tiempo. O que queremos tenerlo en 100 y pues queremos valorar su actividad a nivel cortical. Cuando nuestro paciente está despierto y su actividad está en 20 o 40, aguas. Nuestro paciente ya tiene alguna alteración neurológica y hay que ver la causa. Entonces es importante también para esto, para monitorizarlo. La tasa de supresión es algo también muy importante que se puede realizar. ¿Y en qué consiste esto? Es la actividad o la disminución de la actividad electroencefalográfica en los 63 segundos. Y si el paciente presenta un BIS de 0 con una tasa de supresión del 100%, nos habla del silencio eléctrico, que es muy asociado a muerte encefálica y que aunque no es un estudio que nos confirma la muerte encefálica, sí nos puede hacer sospechar de ella y hay que ver si nuestro paciente está en eso, pues hay que iniciar la procuración temprana y si no, pues darle manejo y mejorar ese estado y ver si es reversible y iniciar manejo. El neuromonitoreo invasivo es a partir del bulbo yugular. Lo vamos a realizar a partir de que se puede obtener la oxigenación cerebral de forma regional. En el forma global. Los previos era a partir de forma regional, en este es más global. Y vamos a obtenerlo a partir de la colocación de un catéter en la yugular, va a ir hacia cefálico, y en este vamos a poder monitorizar lo que es el consumo de oxígeno, el flujo sanguíneo cerebral, la diferencia arterio-yugular, y que nos van a servir para dar patrones hemodinámicos. Estos patrones hemodinámicos se van a dividir en hipodinámico y hiperdinámico. El hipodinámico está caracterizado por una saturación del bulbo yugular menor de 55%. ¿De qué se caracteriza? Es que va a ser un aumento en la demanda de oxígeno. Esto va a generar que haya aumento en la extracción de oxígeno y que haya una disminución del aporte. Entonces, el metabolismo se vuelve anaerobio y esto va a generar que se produzca lactato. ¿Cómo podemos confirmar que nuestro patrón es hipodinámico? Pues con un índice lactato-oxígeno. Si este está por arriba de 0.8 y tenemos una saturación del bulbo yugular menor de 55, nuestro paciente está yendo hacia una zona de hipoxia y está yendo hacia un infarto. Si nosotros no damos manejo, esa zona que a lo mejor inicialmente era una penumbra, ahora sí se va a convertir en un infarto. Y ¿cómo lo vamos a corroborar? Pues hay que ver qué causa o qué es lo que está ocasionando este estado de hipoxia. Si es el CO2, si es el aumento de la presión intracraneana, si es la hemoglobina, y pues manejar o corregir todo este tipo de cosas. Si estamos entre un estado hiperdinámico, es una saturación mayor de 75, ¿cómo la corroboramos? Pues a partir de una diferencia arteriolyugular, que va a ser por debajo de 4. Entonces, igual, vamos a corregir la causa
Y si no, pues primero ver que no esté en hipotermia, que no sea por sedantes, que no tenga una comunicación arteriovenosa, y si no, nuestro paciente probablemente ya fue a muerte encefálica, que es lo que menos esperamos que ocurra en ninguno de nuestros pacientes. ¿Por qué es importante entonces el neuromonitoreo multimodal? ¿Por qué? Porque la monitorización multimodal es la mejor herramienta para guiar la terapéutica y evolución de nuestro paciente con TCE. Recordar, el resultado central del neurocrítico es el control de la presión intracraniana y mantener la presión de percusión. La triada mortal en un paciente neurocrítico es la hipoxemia, la hipotermia y la hiponatremia. Con el monitoreo multimodal lo que tratamos de evaluar es la hipoxemia, que es una de las principales causas de lesión secundaria, y el reconocimiento y manejo de las complicaciones tempranas del neurocrítico influyen sobre el pronóstico del paciente. Recuerden, el tiempo es cerebro y el cerebro es vida. Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge, doctora Brenda. Excelente ponencias. Yo estaba aquí muy atenta a todos sus puntos y su experiencia. Y sin duda generó muchas dudas y mucha movimiento en redes sociales e incluso en nuestra plataforma. Y tenemos algunas preguntas que espero nos puedan ayudar para que queden algunos puntos más específicos y todos nuestros socios queden sin ninguna duda. Sin duda bien, en el trauma craneoencefálico se vuelve un tema pareciera tan común, ¿no? Porque lo vemos en cualquier turno, a cualquier horario, y vemos un paciente con trauma craneoencefálico y lo único que decimos es tomografía y que baje el neurocirujano o hablen al neurocirujano o hablen para solicitar el traslado. Pero realmente en urgencias tenemos desde nuestra clínica medidas de neuroprotección sencillas que muchas veces pasan desapercibidas, como bien las mencionó el doctor Rabiela, fármacos que podemos utilizar o fármacos que no deberíamos de utilizar y que siguen desgraciadamente en la cultura del traumatismo craneoencefálico, y medidas o maniobras de vigilancia de neuroprotección, como bien lo mencionó la doctora Díaz. Y era muy importante para nosotros, doctor Rabiela, esta pregunta va para usted. Con su experiencia en prehospital, con su experiencia en el servicio de urgencias, ¿hasta dónde llega el personal de prehospital cuando ellos captan, porque son los que captan la mayoría de los pacientes con traumatismo craneoencefálico? ¿Hasta dónde estamos todavía en México? Porque sabemos que en México estamos todavía en pañales en la medicina de prehospital, desgraciadamente. ¿Hasta dónde llega el paramédico? Bueno, sí es una pregunta importante, ya que pues todo dependerá de los niveles de capacitación y pues básicamente la fuerza de tarea con la que cuentan las distintas corporaciones en las distintas partes del país. No es lo mismo la atención y no por quitarle calidad a una delegación de X o Y corporación, no es lo mismo la atención que se puede dar en Ixmiquilpan, que en Monterrey, que en la Ciudad de México, que en Guadalajara, porque al final de cuentas depende mucho la capacitación del personal con el que se cuenta. Hay corporaciones que únicamente operan con técnicos en urgencias médicas de nivel básico, que obviamente su capacitación es más rudimentaria al aspecto de identificar un problema y con base a eso determinar si se traslada o no el paciente, a aquellas corporaciones, tanto públicas como privadas, que tienen técnicos en urgencias médicas avanzados o ya técnicos profesionales en atención prehospitalaria, y el uso de personal médico como tal, tanto médicos generales como médicos urgenciólogos, que pueden facilitar una terapéutica más amplia o incluso pues, el hacer un monitoreo inicial, como ya se mencionó con la doctora Díaz con una excelente ponencia, que lo más básico pues, sería con el uso del ultrasonido y la vaina del nervio óptico. Entonces ahí es hasta donde puede llegar y es donde se concentra muchas veces el clásico, lo empaqueté por protocolo, o aquellos que ya no hacen eso, pero sí ofrecen una alternativa terapéutica más amplia. Entonces, de eso depende hasta dónde pueda llegar el personal prehospitalario. Y sobre todo recordarles, y obviamente son expertos, ustedes son expertos, en que se haga realmente una regulación adecuada para trasladar al paciente donde se pueda hacer un abordaje integral del paciente con trauma y justo moderado a severo, que es cuando más le podemos ofrecer. Y doctora, tenemos una pregunta para usted, si nos hace el favor. En los servicios de urgencias, si usted nos va a entender, algunos no tenemos ultrasonido, algunos sí tenemos ultrasonido y nada más llegamos a tener un transductor. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que lo ideal para una vaina del nervio óptico es un transductor lineal. ¿Qué hacemos si no tenemos el lineal para la medición de la vaina del nervio óptico? ¿Y qué hacemos si no tenemos un sectorial
para hacer un ultra pulsátil? Hola, buenas tardes. Pues el monitoreo se puede realizar, por ejemplo, para hacer la vaina del nervio óptico o la medición de la presión intracraneal. No necesariamente tiene que ser a partir del ultrasonido. También se puede hacer a partir de una tomografía de cráneo en el que se puede visualizar lo que es la medición de la vaina del nervio óptico. Por cuestión de tiempo no puse los estudios en los que se han comparado las mediciones, pero también una de las mediciones que nos puede hacer es, a partir de la tomografía de cráneo podemos visualizar igual el diámetro de la vaina del nervio óptico, al igual que podemos hacer la medición del globo ocular, y que esto nos va a servir también para evaluar lo que es la presión intracraniana. Y a veces lo único que tenemos es la clínica del paciente y la tomografía de cráneo, que a veces se hace hasta en forma inicial, y con eso es más que suficiente. Solamente es colocar o poner, o al momento de lo que es un corte axial, en donde se observa el globo ocular, hacer la medición de la vaina del nervio óptico. Igual si tenemos valores por arriba de 5 milímetros, estaríamos hablando de un paciente que tiene presión intracraniana elevada. O también lo que es el diámetro del globo ocular. Hacer esta diferencia, bueno, esta medición también nos ayuda a evaluar la presión intracraniana cuando no tenemos el ultrasonido o el transductor correcto. Y con un sectorial podríamos obtener unas medidas bien, a una vaina del nervio óptico. Pues se podría realizar, pero lo ideal es que, y toda la bibliografía dice que sea con un sectorial, que sea de 7 a 7.5 megahertz. La diferencia de los transductores es la profundidad y también es la resolución de la imagen. Entonces, algo que tiene el sectorial es que nos da imágenes muy buenas, pero no nos da profundidad, que es lo que hace la diferencia al convexo, que nos permite ver más profundidad, por lo cual pues no se recomienda tanto. Entonces, si me ponen, si me dijeran que prefiero que me hagan una medición de la vaina con un convexo o que la midan con una tomografía, yo recomendaría más medirla con una tomografía, y igual hasta comparar también el diámetro del globo ocular, que también es un predictor para saber que nuestro paciente tiene elevación de la presión intracraneal. Excelente, muchas gracias, doctora. Y aquí tenemos otra pregunta que obviamente se necesita una capacitación para poder hacer un Doppler pulsado, para poder hacer un índice de Lindergaard. ¿Qué hacemos si ya tenemos el aprendiz, la capacitación y nos da más de 6, que ya estamos visualizando que tenga vasoespasmo? ¿Qué hacemos? Pues ahí va a depender, por eso es que puse la cinemática de los flujos, porque nos hablaría de vasoespasmo. Bueno, de ahí nos va a dar dos patrones, que es el de vasoespasmo y el de hiperemia. En este caso, si tenemos un Lindergaard mayor de 6 o una velocidad sistólica mayor de 180, entonces hay que buscar las causas que nos van a generar ese patrón. Ese patrón puede ser secundario a una elevación de la presión intracraniana, puede ser secundario a hipertermia, puede ser secundario a anemia, puede ser secundario a elevación del PCO2. Entonces, todas esas causas las tenemos que ir descartando. Entonces, si tomamos una gasometría, nuestra gasometría podemos valorar el CO2. Hay lugares en los que la gasometría te da un nivel de hemoglobina o hematocrito. Ya podemos ver si nuestro paciente está por debajo de la hemoglobina de 7. Entonces, pues ahí podemos verlo. O la saturación de oxígeno está por debajo del 90. Ya nos está hablando de que pues, nuestro paciente está con algo de hipoxemia. Pues hay que ver si la causa de la hipoxia es el corazoncito o es el pulmón. Otra, pues la temperatura por sí misma puede elevarlo. La sepsis, un paciente que a lo mejor no solamente, todos los pacientes de trauma generalmente no es solo traumatismo craneoencefálico, también a lo mejor viene asociada a un trauma de tórax, a un trauma de extremidades, que luego son pacientes que duraron mucho tiempo con lesiones contaminadas y ya empiezan a hacer datos de respuesta inflamatoria. O, como decía, lo de la saturación baja, que esté en hipoxia por alguna alteración a nivel de tórax que sea pulmonar, pues a lo mejor lo que está cursando también es por hipoxia, y la hipoxia sea por la contusión pulmonar y no necesariamente porque tenga alguna otra alteración, pero sí es ir jugando como que con estas cosas. Bueno, ya descarté lo principal, que son esas complicaciones, y si no, ahora sí, irnos hacia lo más raro. Y siempre, pues si tenemos algo alterado, pues hay que corregirlo para que no llegue a la complicación que es la muerte encefálica. Y qué bueno que toma este punto,
porque sí, o sea, un trauma cráneoencefálico, ojalá nos llegara virgen, que nada más fuera solamente la contusión o el golpe en la cabeza, ¿no? Muchas veces llegan por caídas de altura o son pacientes que tienen patologías o comorbilidades de base que están ya previamente complicados y por alguna razón se cayó, se pegó y tienen el traumatismo craneoencefálico. Entonces, que no se nos olvide que debemos de hacer un abordaje integral completo, sistematizado, para poder darle un beneficio al paciente de forma completa, ¿no? Y justo hablando del vasoespasmo que usted nos mencionaba, lo que más, o los más artículos que han salido últimamente, bueno, ya tiene muchos años, en cuanto al vasoespasmo, se habla de la hemorragia subaracnoidea. Y esta pregunta la mandan para usted, doctor Jorge Rabiela. ¿Qué hay sobre el uso del nimodipino, del nimotop, en cuanto a hemorragia subaracnoidea? ¿Sí o no? ¿Hasta cuándo lo podemos utilizar? La evidencia actual, y pues básicamente lo que se ha estudiado hasta el momento, pues diría no. Está indicada en la hemorragia subaracnoidea aneurismática, que es donde sí tiene evidencia el uso vía oral o endovenoso del nimotop, del nimodipino. De ahí en fuera no tendría aplicación en el paciente con trauma. Y en cuanto a todos estos fármacos que desafortunadamente se siguen utilizando, si pudiera decir dos fármacos que no se deberían de utilizar en cuanto a, bueno, los voy a decir, que ponen todavía el paquetito de furosemide, dexametasona y anticomicial, el que sea. Alguno de esos tres que ya mencionó usted a nivel de evidencia, pero lo preguntan, ¿realmente lo seguimos utilizando? ¿Seguimos poniendo ese paquetito de ingreso? Todavía llega a pasar, y como lo mencionaron también con anterioridad, no todos los pacientes llegan vírgenes, eso también incluye aquellos que llegan de traslado de otros hospitales, ya sean públicos o privados, y llegamos a todavía ver aquellos que llegan a aplicar el uso aplicado al trauma, no a otra comorbilidad, que es el uso del diurético de asa y el esteroide, dexametasona, metilprednisolona, el que ustedes gusten. De esos, pues obviamente no está la indicación, sobre todo ya mencionaba el aspecto del esteroide, el estudio CRASH, pues es claro, contundente de una práctica que también reitero, pues antes del año 2000 era regular el manejo con esteroides aún en el traumatismo craneoencefálico severo. Entonces, definitivamente esos dos no. El uso del anticonvulsivante, pues dependerá ahí si el aspecto de si se presenta el cuadro presenciado o no en esas, o después de una semana determinar si es aplicable el uso de fenitoína o valproato para el manejo de las crisis convulsivas, dependiendo también si no hay una contraindicación por susceptibilidad por alergia. Ok, muchas gracias, doctor. Y aquí voy a juntar dos preguntas, una que se hace directamente en la plataforma de la educación de Óscar Javier Pérez. Hola, buenas tardes. Felicita a los dos ponentes con su excelente presentación. ¿Y cómo abordar las medidas de neuroprotección no farmacológicas y farmacológicas en el contexto de un paciente con trauma y trauma raquimedular? Unada a otra pregunta que de hecho se dio la respuesta durante la presentación, si la posición semi-Fowler está indicada para disminuir el riesgo de hipertensión intracraneal en el traslado. Doctor Rabiela, si nos hace el favor. Bueno, si hablamos del traslado prehospitalario, o sea, ahí primero pues tenemos que considerar, de ahí la importancia del algoritmo previamente mencionado, corroborar la ausencia de alguna lesión. Sabemos que en el prehospital no hay la facilidad de ni siquiera los rayos X, pero sí apoyarnos con la clínica y el alto índice de sospecha con base en la cinemática del trauma, recordando que el personal paramédico es el que, pues, perdón por cómo lo voy a decir, pues es el que se entera mejor del chisme. Entonces, pues ante la duda, pues ahí entonces la posición correcta es completamente en decúbito dorsal para minimizar el movimiento de la columna hasta que se pueda corroborar con estudios de imagen que no haya alguna lesión que pueda comprometer la médula y que nos lleve al choque medular o al choque neurogénico, según sea el caso por inflamación o por lesión como tal del cuerpo vertebral. Entonces, pues de ahí la posición ya hospitalaria con la ausencia de una lesión de la columna vertebral a cualquier nivel, pues ya es por lo menos de la elevación de 30 grados de la cabecera. Ya en otro contexto prehospitalario, pues sí, de preferencia no, a menos de que sí clínicamente nosotros podamos apoyarnos para justificar el por qué se trasladó al paciente ya con la elevación de cabecera, porque no hay debilidad sobre la línea media, no hay lesión que distraiga al paciente, porque no hay una fractura expuesta, no hay un PAF, no hay un PIC,
no hay un trauma de abdomen que condicione irritación peritoneal y condicione más dolor abdominal que la lesión cerebral traumática. Entonces, sí hay que tener alto índice de sospecha antes de decir, le voy a elevar la cabecera porque creo que no tiene un escalonamiento en la columna vertebral. Muchas gracias, doctor. Y doctora Dulce, tenemos demasiadas preguntas, pero por cuestión de tiempo voy a tratar de englobar todas las preguntas que nos están haciendo. Que si hay alguna diferencia o indicación o bibliografía que pueda recomendar si colocar una sonda nasogástrica u orogástrica en el contexto del paciente que esté bajo ventilación mecánica. Colocar en el contexto de un paciente con traumatismo cráneoencefálico. Claro. Si el paciente lo tenemos intubado, generalmente nosotros la colocamos hacia orogástrica, que es la que nosotros colocamos. Lo ideal que fuera que llegara hasta yeyuno. ¿Para qué? Pues para que estuviéramos esas tienen como una guía metálica y que al momento de que se va colocando, pues nos sirve para ir viendo dónde va, pues sí, por dónde va pasando y hasta que llega a pues al sitio correcto, que es a yeyuno. Entonces podemos como localizarla con una radiografía de abdomen, ya podemos ver que realmente la tenemos en esa posición. Aparte por la distancia, por el peso del metal, entonces es que llega directamente hasta yeyuno y no puede subir, aunque quisiéramos, pues como tiene ese metal que es la guía, entonces nos ayudaría. Pero yo creo que cualquier urgenciólogo o intensivista, creo que hemos colocado más de una sonda orogástrica, todo paciente ventilado. Y no tenemos tanto problema como una nasogástrica, en la que sí tenemos problema de que se puede ir hacia cefálico y que ahí sí estaría completamente contraindicado. Aunque sí, cualquier paciente que tenga trauma facial, primero pues hay que ver el sitio de las lesiones y pues de acuerdo a eso ver qué es lo que se va a colocar y si realmente tienes mucha su lesión facial o tenemos alguna lesión a nivel de la vía aérea, mejor ni colocarla y mejor valorar que el especialista, ya sea el otorrino, él evalúe la vía de abordaje, porque si no se puede caer el paciente sin una zona de drenaje. Claro, pero al final de cuentas no es una medida que necesitamos así, sí o sí, ponemos la cánula endotraqueal y ya tenemos que poner una sonda. O sea, que quizás podamos abordar al paciente, estabilizarlo ventilatorio, porque hay veces que es lo que tenemos que hacer para poderlo trasladar a una tomografía. Y ya ahí tomamos la decisión si hay contraindicación o no de colocarla por alguna de esas dos vías, ¿no? Exacto. Y volviendo a lo de los transductores, y ya a punto de terminar, y eso lo vivo en uno de los hospitales donde yo trabajo, el ultrasonido solo tiene un transvaginal, que si con eso puede hacer medición del vaina del nervio óptico. Y yo una vez escuché a un doctor que todos los transductores se pueden utilizar, no es un transvaginal, pero veo que en ocasiones hacen algunos milagros con ese transductor. Pero en su experiencia, doctora. La verdad es que nosotros solamente transvaina, pues a lo mejor tuve la fortuna de estar en un hospital de trauma, que fue Valbuena, mi casa, donde hice urgencias, que pues nos llegaba el trauma siempre. No contamos con muchas cosas, pero las poquitas las utilizábamos su forma y logré tener pues a lo mejor el lineal, que es el que se recomienda. Y muchos de mis maestros, o sea, lo que decían, pues recuerda que lo que tú encuentres va a dar manejo, va a servir para que tú lo hagas. Entonces, no hagas las cosas por hacerlas. Si las vas a hacer bien, porque vas a incidir sobre el manejo de un paciente. Entonces, yo creo que cada traductor tiene características específicas y están hechos para un cierto órgano a insonar o un cierto lugar a insonar. Entonces, si me dices que yo usaría un transvaginal para hacer una vaina del nervio óptico, no. ¿Por qué no? Porque te digo, o sea, estamos incidiendo sobre la vida de una persona y va a cambiar mucho el que tú le pongas una solución al 7.5%, nunca deja de ser mala. Cualquier solución, hasta una al 0.9%, una solución Harman, 100 mililitros que tú le pongas a un paciente que no le requiere, le va a hacer mal. 100 mililitros de más. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces creemos que nada es inocuo y en realidad siguen siendo medicamentos y por eso tiene una dosis, una vía de administración y por eso se tiene que ver a qué paciente qué. Entonces, hacer por hacer las cosas no está bien hecho. Yo creo que por eso hay demasiadas revisiones y te dicen qué transductor específico, en qué paciente se debe realizar y cuándo lo debes de hacer.
A mí, por ejemplo, lo que me decían en neuro, solo teníamos el sectorial y era lo que me decían, si tienes sectorial es que vas a insonar y me revisaban mis ultrasonidos. ¿Por qué? Porque estaba influyendo sobre el tratamiento de un paciente y que ese paciente iba a ser o que más adelante pudiera ser funcional y le fuera mejor, o que mi manejo que yo di fuera mal y que su pronóstico fuera diferente. Entonces yo creo que a nadie se nos debe de olvidar eso, que estamos tratando con personas, no con cualquier cosa. Entonces, lo que la literatura y la evidencia te dice, si te dice un transductor de 7.5 y que ya yo creo que se han hecho, como les mostré, el metaanálisis, de que tiene ciertas características y todos se han hecho en múltiples pacientes. Entonces, no hay como para que se haya hecho en un endovaginal. Si no recomiendo un convexo, mucho menos recomendaría un endovaginal. Para que no estén lejos y tenemos, les digo, una tomografía. La tomografía inicial, lo importante, a lo mejor lo que te interesa en un inicio es saber la presión intracraniana. Después ves cómo otra forma guías la monitorización. A lo mejor ya le pones un bulbo a la yugular y ya no va a ser tan necesario saber la presión intracraniana, pero te va a dar a lo mejor un patrón de que hay hipoxia o hay isquemia. Ya tú tienes que, por consiguiente, pensar que una de las posibles causas sea la hipertensión intracraniana y por eso vas a dar más manejo. Pero ya tienes un fundamento, ya tienes algo con evidencia y no porque yo creo, porque yo pienso o porque he visto que se hace de esa forma. Claro, y aquí hay dos puntos muy importantes a resaltar, y usted bien los mencionó: individualizar, Eso. y creo que agregaría un trabajo en equipo, un trabajo multidisciplinario. O sea, que no se nos olviden, que no se le olvide al neurocirujano que trabaja de la mano con el de urgencias, que al de urgencias no se le olvide que trabaja de la mano con el de terapia, y al de terapia que no se le olvide que trabaja con los dos, con el de urgencias y con el neurocirujano, y el cirujano si es que tiene que entrar por alguna otra razón. Entonces, con esos dos puntos, yo creo que va a impactar mucho en una buena evolución y disminuir un poco la mortalidad del paciente. Y nos vamos con la última pregunta, doctor Jorge. ¿Hasta cuándo decidimos parar, ya sea manitol o la hipertónica, si es que la vamos a utilizar en los pacientes? Obviamente la primera consideración es que se resuelva el problema de la hipertensión intracraneal por la causa que sea, ya sea con el fármaco o que va a entrar a cirugía. En el aspecto ya a valorar con números fríos, pues por la osmolaridad, si usamos manitol, que ya llega al valor de 320 miliosmoles, ya se debe suspender. Consideramos que el paciente ya está con hipovolemia y por eso aumentó la osmolaridad. Y en el caso de la hipertónica, pues sobrepase los valores del sodio de 155 miliequivalentes. Gracias, doctor. Les agradecemos y en verdad hay muchas felicitaciones tanto en redes sociales. Para los que tienen dudas de si se queda la plática, se queda en la plataforma para todos los socios y se queda abierta en Facebook para que la puedan visualizar a la hora que ustedes gusten. Igual si tienen alguna otra pregunta, las vamos a estar ahí contestando en el chat. Les agradecemos infinitamente su excelente ponencia, su experiencia, y les agradecemos que sigan poniendo en alto la medicina de urgencias en México. ¿Algo con lo que quieran cerrar? ¿Algún comentario, doctores? No, creo que no. ¿Todo bien? Y les agradecemos en nombre de todo el comité de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias haber formado parte de esta sesión mensual, y nos vemos la siguiente sesión mensual y prepárense para SIMU 2023 que será en Veracruz. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches, doctores. Gracias. Luego, muchas gracias. Muy buena noche.